Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Saludos a los estudiantes de la asignatura de Teoría del Estado, de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada Valle Dorado. ¿Qué vamos a ver hoy en Teoría del Estado? Vamos a ver el tema de la Revolución Mexicana, su impacto en la Constitución de 1917, con lo que es el tema del origen del Estado mexicano. Ya para ir cerrando este tema del origen del Estado mexicano, porque ya creo que ya varios van a estar alucinando y van a decir, no, pues se la pasa hablando de historia y lo demás del Estado. Bueno, miren, ya, retomando. Bueno, habíamos visto que la Constitución de 1857 era, por así decirlo, una constitución de carácter liberal, republicana federal. El gran avance que existía es que había un capítulo dedicado a lo que es la protección de los derechos del hombre y del ciudadano, como había acontecido en la constitución de 1814, en la de Apatzingán, pero pues, que por azares del destino me había quedado olvidado y por casi pues ya pues por más de 40 años, ¿no? Bueno, en este contexto, bueno, ya después de lo que es el plan de Ayutla, la revolución de Ayutla y lo que son las leyes de reforma, bueno, entra este capítulo de derechos del hombre y del ciudadano. Una observación de, vamos a hacer nada más un acotamiento. La constitución del 57 como está tiene una gran reforma en el año de 1870 entre 1873 y 1874, dado que, bueno, muere Benito Juárez, muere por causas cardíacas, etcétera, etcétera. Y el gran reformador de la Constitución es nada menos que Sebastián Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada, ¿qué cambios hace? Que, bueno, una de las cosas que hace es incorporar varias de las leyes de reforma en el texto constitucional en su articulado, entre ellas la separación de la Iglesia y del Estado. Otra de las cosas que hace, restaura el Senado. El Senado había desaparecido en lo que era la primera versión de la Constitución de 1857. De hecho, en la Constitución se establecía que el Poder Legislativo era unicameral, nada más existía la Cámara de Diputados. Ya que sabía más o menos que el país ya era maduro políticamente hablando, y se esperaba que ya los senadores ya tuvieran un criterio, ya fueran, era que esta gente mayor, que no se dejaba llevar por sus impulsos, y dado que ya había cierta heterogeneidad, bueno, homogeneidad más bien, homogeneidad política, ya se pensaba más en la nación y todo esto, bueno, valía la pena restaurar el Senado, ¿no? Por eso también el Senado de la República dedica o homenajea mucho a Lerdo de Tejada en lo que son los murales de la antigua casa de Xicoténcatl, el antiguo palacio legislativo de Xicoténcatl. Bueno, en este contexto, bueno, ahí queda. Otra de las cosas que se reforman o que se van cambiando es ¿cómo decirlo? Mm, el juicio de amparo que había sido eh, instituido para cuestiones de tipo administrativo, ahora también va a ser para cuestiones de tipo judicial. Ya habíamos hablado de tres grandes figuras o de tres grandes personajes en el juicio de amparo. Que eran, primero, Crescencio Rejón, que es el que lo crea primero en la Constitución yucateca y luego que aparece en la Constitución de 1857, ¿no? Luego es León Guzmán, que se considera el salvador del juicio de amparo, que hace que el juicio de amparo quede como una cuestión que sea solo estudiada por juristas, no que no intervenga un jurado popular porque pueden dar en pueden destruir la finalidad de proteger los derechos del hombre. Y el otro es Mariano Otero,
que crea la fórmula de Otero, en donde especifica que el juicio de amparo solo tendrá efectos para aquel que invoque el juicio de amparo, no tendrá efectos para otras cuestiones, aunque sean violatorios de los derechos del hombre, no podrá invocarse para otras personas, salvo que hayan invocado el juicio de amparo en su momento. Esto cambiará hasta 2011, ¿no? Ahorita por mientras se mantiene en ese momento, se cae la fórmula de Otero para evitar ingobernabilidad, para evitar ciertas cuestiones que habían sucedido en constituciones anteriores. Ahora, ya para 1873-1874, esta gran reforma que establece el Lerdo de Tejada, eh, el juicio de amparo bajo el auspicio de Ignacio L. Vallarta. Aquí vamos a tener que ya son 4 personajes los que intervienen en el juicio de amparo. Ignacio L. Vallarta propone que el juicio de amparo también revise la constitucionalidad de las sentencias que pongan fin a un procedimiento. En ese caso, ya ¿quién hará esto? Pues lo harán los tribunales colegiados de circuito, ¿sí? O los tribunales, ya después los tribunales unitarios de circuito, que sean los encargados de revisar que las sentencias se hayan emitido conforme a la constitucionalidad, a la legalidad, etcétera. Ya si son sentencias muy importantes, bueno, irán y pararán en la Suprema Corte de Justicia, habrá facultades de detección. Entonces, con esto, el amparo se va a dividir en dos, o va a tener dos grandes grupos. El amparo directo, que será para checar la constitucionalidad y legalidad de las sentencias, y el amparo indirecto, que será para checar la constitucionalidad y legalidad de los actos administrativos. Que ninguno de estos actos de autoridad viole o vaya en contra de la esfera de derechos de los ciudadanos. Eso es lo que se buscaba ya a partir de ese momento. Pues ya todo esto pues ya queda establecido. Otra de las figuras que también entran dentro de esta gran reforma constitucional, que se permite al presidente de la República tener la facultad de veto. ¿Qué es la facultad de veto? Bueno, que cuando le llega una ley al presidente de la República en donde se le ordena que la publique en el diario oficial, pues el presidente de la República revisará que se pegue a la constitucionalidad, a la legalidad, y si el presidente ve que hay algo que no vaya, que esté mal, que vaya en contra de la Constitución, el presidente tiene la facultad de regresarlo al Congreso para que el Congreso lo vuelva a discutir, lo vuelva a revisar. Entonces, esas es en sí las grandes reformas o las adecuaciones que hace a la Constitución de 1857 León de Tejada, ¿no? Con ayuda obviamente de la Cámara de Diputados. Esa es la gran reforma constitucional. Bueno, ya con todos sus asegúnes, con todas sus vicios, bondades, la Constitución del 57 ahí se queda y pues, va a funcionar. En un principio pues, se establece la no reelección de la figura presidencial, después van a cambiar la Constitución y esto dará paso a las subsecuentes reelecciones de Porfirio Díaz, ¿no? Que se va a convertir en un dictador. Eso no lo vamos a negar. Otra de las cuestiones quedan pendientes, pues muchas cuestiones de tipo social, entre ellas la propiedad colectiva de la tierra por parte de los grupos indígenas, que se le desconoce su propiedad colectiva de la tierra, y esto también va a traer problemas, va a traer un rezago para lo que será la Revolución Mexicana. Se reconoce el derecho al trabajo, pero pues, no te dice cómo se va a pagar, cómo va a estar las jornadas laborales, y esto también va a traer muchos problemas tiempo después. En la medida que se va gobernando, pues no hay que negarlo. Porfirio Díaz sí era muy apegado a la legalidad, era muy apegado a ciertas cuestiones, pero también era tenía una mano muy dura el general. De tal manera que hubo represión, la libertad de expresión estuvo condicionada a una ley reglamentaria de lo que era la libertad de expresión, una ley reglamentaria que a veces era muy interpretada por el régimen porfirista y llegaron a destruir periódicos, a perseguir gente, a matarla. Fue una época terrible para la libertad de expresión.
En lo que se refiere al debido proceso, mucha gente pues, a veces era en las haciendas, un hacendado para lavarse las manos y pues, si no quería matar a alguien, pero que sí quería deshacerse de él, le inventó un delito y a veces lo acusaba ante el ejército. ¿Y qué hacía el ejército? En sus funciones a veces de guardar el orden en aquella época, pues no mataban a la persona, simplemente lo agarraban y lo llevaban de leva. ¿Qué era el leva? Como lo enrolaban en el ejército, era lo que la denominaba levantamiento de leva, ¿no? Esta figura del levantamiento de leva le llegó a pasar a personajes mexicanos, le llegó a pasar a Francisco Villa, le llegó a pasar a Emiliano Zapata. Entonces, ahí nada más para que tengamos idea a qué llegó o a quiénes afectó. Eh, ¿Qué más podemos decir? Hubo muchas violaciones a los derechos humanos en tiempos del porfirismo. Sí, muchos recordamos cuando hubo una sublevación de marinos de un barco, ahorita no recuerdo, que estaban a favor no recuerdo si estaban a favor del lado de Tejada o alguna cuestión que estuvieron en contra del régimen de Porfirio Díaz. Se dice, cuenta la leyenda, que Porfirio Díaz llegó a ordenar, mátenlos en caliente. Simplemente, bueno, esto cómo podía traducirse como una violación a lo que eran las garantías del debido proceso judicial, ¿no? Entonces, ¿dónde quedaba que primero los detengas y luego les hagas un juicio? Simplemente, o que muchas veces, por ejemplo, había mecanismos o órganos o, ¿cómo decirlo?, policías, que eran las denominadas guardias rurales, que muchas veces pues estaban comprendidas o estaban integradas por bandidos, por exmilitares, por gentes que eran perseguidas, que en un momento al lograrse en estos cuerpos ya se volvían agentes de la ley, pero que esto les facilitaba hacer muchas tropelías y también se encargaban de aplicar o de malentender las leyes y muchas veces provocar matanzas, colgaban gente, también cumpliendo los caprichos de los hacendados de la gente de la época. Esto también, pues eran había violación tras otra a lo que eran los derechos del hombre, los derechos del ciudadano. No se niega, ojo, no se niega que con Porfirio Díaz hubo un gran progreso económico, hubo un crecimiento en el país, que sean las redes de comunicación, pero también hubo un gran atraso social y obviamente es muy propio de la época, porque también se pudo haber prestado también a que si no se cumplían con ciertas cuestiones y que si Porfirio Díaz no abría a los mercados internacionales, a la inversión en México o muchas cuestiones que sucedieron, obviamente México pudo haber vuelto o pudo sufrir una nueva invasión por parte de otros países, ¿no? Entonces, bueno, Porfirio Díaz, ¿qué hizo? Pues transó, pues no le quedó de otra. Y también, obviamente, Porfirio Díaz sí buscaba el desarrollo del país, pero lo buscó con un alto, vuelvo a señalarlo, con un alto costo social. Esta cuestión que atacó a las comunidades indígenas en cuanto a su propiedad, el incentivar a que la propiedad privada cayera en manos de grandes propietarios o que desaparecieran poblaciones enteras o genocidio, o que sería el genocidio de las tribus yaquis, de apaches, de los apaches en Chihuahua con el gobernador Terrazas, o grandes hacendados como los Krill, ahí nomás para que sepan qué joyitas eran, ¿no? Entonces, sí nos deja pensando de, bueno, pues qué clase de país querías, ¿no? O sea, sí, el gran desarrollo económico, pero también oprimiendo a grandes sectores de la población. O sea, estas son de las cuestiones que nos hacen cuestionar y nos hacen pensar, bueno, pues sí, ni todo es de color de rosa, ni todo era negro, pero era una situación, por decirlo, terrible para el país. A mucha gente se le deportó a lo que era Valle Nacional en Oaxaca. A otros se les mandó a Yucatán a casi a una especie de destierro, ¿no? Eh,
¿Por qué? Pues por haber cometido algún delito, algún crimen, por alguna cuestión, por no simpatizar o por ser perseguidos políticos, por no simpatizar con las cuestiones que sucedieron con el régimen. Bueno, entre otras cosas, pues esto fue provocando cierto descontento. Y en su medida, bueno, el país pues tuvo un gobierno que surge, hay que reconocerlo, surge de la victoria o surge de la restauración de la República que se dio después del Imperio de Maximiliano. Con sus asegúnes liberales al fin y al cabo, pero el país funcionaba. Ahí como veamos, pero bueno, con ese descontento que fue creciendo y se fue acrecentando. Dado a esto, bueno, esta generación de personas, de liberales que lucharon contra el imperio francés, que quedaron victoriosos en la República, que estuvieron con Benito Juárez, luego con Porfirio Díaz, pues se va avejentando. Es una generación que se va avejentando. Muy pocos son los que quedan. Porfirio Díaz se allega de gente, pues a veces de la siguiente generación. Está Bernardo Reyes, está Limantú, que fue su ministro de Hacienda, entre otros personajes. Y todo esto, bueno, el gobierno se va avejentando. Pero ahí se quedan enquistados, o sea, no hay manera de quitarlos, o sea, son muy pocos los que logran que haya cierto relevo en el poder. ¿Y esto qué va provocando? Pues va provocando también violaciones, va provocando que el país en el aspecto político, en el aspecto de participación, se vaya también anquilosando. Y la siguiente generación de políticos pues van a ser encabezados por un hijo de estos grupos, que es nada más y nada menos que Francisco Madero. También va a haber otros grupos que van a plantear lo que es el reparto o lo que es denunciar las injusticias del régimen, con ideales que van a la izquierda, como quienes, los hermanos Flores Magón, ¿sí? Que en algún momento van a plantear el programa del Partido Liberal Mexicano, que entonces, y ahí sí que van a pedir reducción, antes las jornadas de trabajo, si les daban un día de descanso a los trabajadores era mucho. Las jornadas de trabajo eran de sol a sol, por no decir que eran de 16 horas. No existía el seguro social, no existían los servicios médicos. Si alguien se enfermaba, ni modo, a ver cómo le haces. Y a veces que hacían los papás, pues mandaban a sus hijos para que trabajaran por ellos ese día y trataran de sacar lo que era el gasto, ¿no? Y a veces gasto que ni alcanzaba. En las haciendas era el trabajo casi esclavizado. ¿Qué hacían los patrones para mantener a sus trabajadores? Tanto en las industrias como en las haciendas. Crearon una figura que era la de la tienda de raya. Los productos, a veces el salario no alcanzaba para comprar los productos más básicos, así les digo. ¿Qué hacía el trabajador? Como hoy sucede hoy en día. Bueno, hoy en día pues no hay tienda de raya, pero sí hay bancos que te ofrecen una tarjeta de crédito y ahí andamos usando la tarjeta de crédito. Pero hay manera de salir de esa deuda. En aquella época no. Eran deudas que eran heredadas a los hijos. Y la familia era la que quedaba endeudada, no el trabajador. Y en este aspecto, ¿qué hacían? Bueno, los industriales, los hacendados creaban su tienda de raya. ¿Para qué? Para que el trabajador fuera y comprara productos dentro de la hacienda o comprara productos dentro de la empresa. Y así el trabajador pues, no se salía de trabajar, no se saliera del pueblo o algo. Y así lo mantenías cautivo, vamos a decirlo así, lo mantenías cautivo. Pero los productos no era, el empleador no era un alma en la caridad. Daban a sobreprecio los productos. Si el trabajador necesitaba maíz para que la señora hiciera tortillas, el maíz que costaba 50 centavos el kilo, es un decir, aquí el patrón lo vendía a 2 pesos. Y el trabajador, que con duras penas ganaba, si ganaba 1 peso diario, pues se endeudaba por los 2 pesos. ¿Y qué hacían? Les iban tomando en cuenta la deuda en libretas, que eran las famosas libretas de raya, de las tiendas de raya. Y así empezaban con deudas que a veces eran impagables.
Y esto hacía que el trabajador se quedara a trabajar de por vida en la hacienda o en la industria, y con esto se volvía en una especie de esclavitud disfrazada. Si el trabajador se negaba a pagar, pues el patrón mandaba a sus matones, a sus capataces, y pues exigían el pago de la deuda, o acusaban falsamente de ratero o de fraude al trabajador, y pues o lo juzgaban y a veces los colgaban, u otras veces pues los mandaban al ejército y hacían la cuestión de la leva. Entonces eran cuestiones muy injustas en aquella época, por no decir otras. Bueno, todo esto va aumentando una serie de agravios en lo social, en lo político, en lo económico, ¿sí? Eh, no hay que olvidar, y esto no debemos de olvidarlo, eh, el mismo Porfirio Díaz, que en su momento se rebeló ante Juárez y luego se rebeló ante Sebastián Lerdo Tejada, exigió en el plan de la NOR y luego en el plan de Tuxtepec, en estos planes, exige sufragio efectivo, no reelección. Son de estas cuestiones que te llegan a sacar de onda en la historia, ¿no? Y cómo se corrompió. Bueno, pues llegan a pensar que son indispensables y que sin ellos pues no va a avanzar el país, pues que no era cierto, ¿no? Entonces, pues Porfirio Díaz se va a reelegir, se va a reelegir, se va a reelegir, se va a reelegir, y mantiene muchas cuestiones de opresión, muchas cuestiones de mantener el poder. El trabajador era libre de salirse a trabajar para comprar las cosas que ocupaba por fuera. No, no, Lupita, no. Muchas veces no era posible porque las haciendas estaban en lugares alejados y a veces no había chance de ir al pueblo más cercano. Y si ibas al pueblo más cercano te vas topando con gente acaparadora, con gente que subía los precios adrede. ¿Dónde se da testimonio de eso? Se dan testimonios en la Revolución, en donde tiene que llegar un Francisco Villa y exigirle a los dueños de las tiendas a que den los productos a precios adecuados, si no los va a mandar fusilar. Y vieras que luego hasta de los productos bajaron. ¿Dónde sucedió esto? En ciudades como Chihuahua, ¿sí? En donde se estableció, en donde Villa fue gobernador militar y estableció un control de precios, ¿ok? O sea, si el trabajador tenía chance de irse a un pueblo, pues que bueno, a veces era bueno, pero otras veces no. Tenía que entrarle obligatoriamente a la tienda de raya. Y esto no te quedes con la versión que te doy yo. Vete a los libros de historia, chécalo, o sea, también revísalo. Bueno, continuamos. Entonces, en este contexto, pues va a haber un momento en que los trabajadores se van a molestar. ¿Dónde van a hacer estas revueltas de trabajadores? En Río Blanco, ahí en Veracruz y en Cananea, que son las minas que queda aquí en Sonora, ¿no? Ahí los trabajadores hacen huelgas para exigir sus derechos. En un principio Porfirio Díaz, el gobierno de Porfirio Díaz, en algunos de estos casos funge como mediador, pero la condición que ponía era que se respetara el orden. Y pues era tanto el agravio, el descontento, que hubo un momento en que, por ejemplo, en Río Blanco hacen enojar a los trabajadores se rebelan y van y asaltan la tienda de raya. Esto hace enojar a Porfirio Díaz y hay una represión de trabajadores. Obviamente aquí no hubo una comprensión hacia el sector de trabajadores, y esto aumenta el descontento. Esto también en Cananea trae descontento. Y bueno, llega Madero y propone un cambio político. Ojo, un cambio nada más político. Y se viene primero en 1906 y luego en 1910, pues se viene la candidatura de Madero en contra de Porfirio Díaz, ¿no? Bueno, sale electo de nuevo Porfirio Díaz, bueno, por el miedo que le tenían y lo que ustedes quieran. Y bueno, dado que no quiere dejar el poder, pues se viene la revolución. En una revolución, obviamente, ya con Madero saliendo del país, porque es un perseguido político, y propone lo que es el Plan de San Luis. Plan de San Luis aquí,
que decimos que es en San Luis, en Sonora, pero bueno, fue del otro lado, pero se fecha ahí, ¿por qué? Porque se busca establecer que es aquí en México, ¿no? Que busca señalar qué está pasando en el país y que se busca un cambio y que ya se le pide a don Porfirio Díaz que se salga del poder y se da un llamamiento a las armas. Es de los pocos planes que establece que el llamamiento a las armas será un día determinado y ese día determinado será el 20 de noviembre de 1910. Wow, bueno, alguien que llama a la revolución y dando hora y día, ¿no? Pues obviamente se preparó el régimen. Y algunos de estos, de los que compaginaban con las ideas de Francisco y Madero, de los que se iban a sublevar, pues lo hacen en Puebla y son perseguidos, como le sucedió a los hermanos Cerdán, ¿no? Ahí en Puebla. Y son muertos y se considera a los hermanos, a Aquiles Cerdán, entre ellos se les considera los primeros mártires de la Revolución Mexicana. Bueno, el movimiento revolucionario triunfa. ¿Y qué logra? Logra un cambio de régimen. Ojo, un cambio, bueno, nada más es un cambio político, nada más, no hubo un cambio social. Madero lidera sin querer, él cree que nada más va a hacer con el cambio político se va a lograr, pero lidera a varios grupos que plantean y luchan por no nada más el cambio político, sino por el cambio social. Estos grupos, pues obviamente va a haber grupos encabezados que primero están a favor de él, y grupos encabezados por Emiliano Zapata, entre otros, que con los que comulgan con ideas como las de los Flores Magón, que ya ellos ya plantean no solo un cambio político, sino un cambio social, ¿sí? Que haya un reparto de la riqueza, un atraso que viene desde la independencia y que se está luchando porque se dé este reparto de la riqueza desde la independencia, ojo con eso, ¿eh? Bueno, y se le va a unir un Francisco Villa que al principio pues, sí, le es leal a Madero, y siempre le va a ser leal a Madero, ojo, pero que también lidera grupos o gente que en su momento pues, también ve la necesidad de un cambio social, entre otros. El gobierno de Madero, pues bueno, llega, se da el cambio también por la vía democrática, porque Madero hay una transición en donde relevan a Díaz, lo releva a su ministro de Relaciones Exteriores, creo que es León de la Barra, no me acuerdo, y llaman a elecciones y gana Madero, ¿no? Y bueno, se da el cambio, pero, aquí está el gran pero, Madero, ¿qué hace? Tranza la revolución. Y revolución que tranza no avanza. Eso también, ¿quién lo va a decir? Lo va a decir Venustiano Carranza, que era de los que se habían unido a Madero, que también buscaban también un cambio político, pero no buscaban el gran cambio. Y atrás, ¿quiénes están? Atrás están todos los que exigían el cambio social, entre ellos Emiliano Zapata. Y de Emiliano Zapata va a haber un momento en que se le va a revelar a Madero. También, y en esta cuestión vienen los grandes cambios, y bueno, también está el otro grupo, del otro lado, está el grupo de los porfiristas que no querían ningún cambio, que querían que se estableciera el orden, la mano dura, y bueno, Madero va a ser derrocado por estos grupos, y que van a ser encabezados por Victoriano Huerta. En su momento, que Victoriano Huerta en primera es un personaje en la historia de México, que era un represor y que había hecho matanzas de yaquis, que precisamente por esto había sido condecorado por el régimen porfirista, y que obviamente ve la oportunidad de destacar y bueno, de hacerse del poder, y llega él y bueno, y con ellos los grupos oligárquicos, y respaldados, esto es lo interesante, no por los Estados Unidos, sino por un embajador de los Estados Unidos, que bueno, no me voy a meter en eso. Y total, es Henry Lane Wilson, ahí nada más para que se acuerden de estos personajes más negros en la historia que puede haber dado la historia mundial y que también el gobierno de los Estados Unidos pudo haber encargado. Total, bueno, derrocan a Madero, pero ya viene esta segunda etapa de la revolución, en donde, tras ser derrocado Madero, un 19 de febrero, se van a levantar en armas el gobernador de Sonora, el gobernador de Coahuila, disculpen,
estoy atentando en contra del Estado que me dio doctorado. El gobernador de Coahuila, nada más y nada menos que Venustiano Carranza, se levanta y nada más con lo que es el Plan de Guadalupe. En donde que se defiende la legalidad y el respeto. Se respeta la Constitución de 1857. Ay, caray. Wow, qué profundo, ¿no? ¿Por qué? Porque se había violentado por ese grupo que era nada más, nada menos encabezado por Victoriano Huerta, en el que había estado al principio, había protagonizado Bernardo Reyes, Félix Díaz, y bueno, ahí van, que se respete la Constitución de 1857. Y tras esto, bueno, pues viene también un Francisco Villa, que en el otro lado de la República, ahí por Chihuahua, pues va levantando gente y se levanta nada más y cae la División del Norte y van a luchar contra el régimen de Victoriano Huerta. ¿Sí? Y en el sur, pues también va a estar peleando, pues nada más y nada menos que el general Emiliano Zapata. ¿Por qué están luchando? Bueno, mientras Carranza lucha por el respeto a la Constitución del 57 y el respeto a la constitucionalidad y también a los derechos del hombre y del ciudadano, Villa y Zapata van a luchar por el lado social de la revolución. Zapata va a luchar por el reparto agrario y Villa va a vengar a Madero y Villa también se va a unir nada más al Plan de Guadalupe, pero también buscando que haya un reparto social y acabar con las injusticias que están haciendo los hacendados en el norte del país. Eso es lo que busca con lo que busca acabar Villa, y también que se dé la educación. Es una de las cosas interesantes que propone el villismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiempo después, bueno, se van a unir, ganan estas acciones revolucionarias y derrocan a Victoriano Huerta, y todos se van a unir, se va a dar lo que es la Convención de Aguascalientes. Convención que no va a ser bien vista por Carranza, que no les va a hacer el fe. Bueno, se va a dar otra etapa de la revolución y ahora se va a pelear el lado social de la revolución contra el lado que buscaba que no hubiera grandes cambios, pero bueno, el lado moderado de la revolución, nos dirían. Gana el lado moderado, pero aún queda esa semilla de lo que deben de ser cambios sociales que debe de proponer o que debe de dar la revolución. Esto ya para 1916-1917, y se viene la gran reforma constitucional. Se viene la búsqueda de lo que es la creación de una nueva constitución. ¿Qué se va a lograr? Pues se va a crear la Constitución de 1917, que ojo, el mismo texto constitucional lo dice, que deroga, no abroga, deroga, modifica la Constitución de 1857. Y entre otras cosas, va a quitar la figura del vicepresidente de la República, una de las cuestiones políticas que hace, pero también va a establecer por primera vez los derechos sociales. Y una de las cosas que va a hacer, si la Constitución del 57 privilegiaba, entre otras cosas, los derechos individuales, entre ellos la propiedad individual de la tierra, ahora no. Ahora se va a empezar a privilegiar la propiedad originaria de la tierra, la propiedad originaria, los recursos naturales. La propiedad originaria es de la nación. Gol. Y la nación va a determinar cómo se va a repartir, cómo todo. Pero la propiedad originaria es de la nación y la nación determinará, ¿no? Entonces, y con esto se da pie para lo que será después, 20 años después, la gran reforma agraria con Lázaro Cárdenas. Pero también se va a dar pie para que se respete la propiedad agraria. Y en 1916 habían lanzado una ley agraria, los carrancistas, para desabanderar un poco lo que eran las pretensiones agrarias del zapatismo, y bueno, para calmar los ánimos y que más gente se le unieran a los carrancistas, pero bueno, qué Carranza, bueno. Y en este contexto también otra de las cosas que se busca, el lado de izquierda que andaban muy bien, logra que la educación sea laica y gratuita, no nomás que quedara, bueno, la laicidad ya venía desde la Constitución del 57 con la reforma
¿cómo se llama? Lerdo de Tejada, ¿no? Pero bueno. Pero ahora sí va a ser laica. Y lo más interesante, se habla de la educación gratuita. Primero fue para la primaria. Ya años después fue para las secundarias. Luego la educación media superior. Y después las universidades quedaron en este artículo de que la educación es gratuita. Obviamente, la educación que imparte el Estado, sus universidades autónomas, etcétera. Bueno, es todo un reto, pero se puede. Total, eso ya es cuestión de verlo, ¿no? Pero fue un gran logro. Lo que no sucedía con. Lo que no sucedió en otros países. En, por ejemplo, Chile. O Estados Unidos, en donde para tener una educación universitaria tienes que endeudarte de por vida. Entonces, eso es terrible. O sea, ahí nomás para que le piensen. Son becas. Dicen, están becados, sí, pero son becas crédito. Acabando la licenciatura, tienes que pagar en un plazo de 5 o 10 años, tienes que pagar tu formación universitaria. Y son que a veces son créditos que te quedaban de por vida. Bueno, es un decir, ¿no? Pero bueno. Otra de las cosas, se consagra tiempo después, ya con la reforma agraria, se va a consagrar, van a desaparecer las haciendas, van a deshacer de las haciendas, y viene el reparto agrario, ¿sí? Bueno o malo, pero viene el reparto agrario que logró cierta suficiencia en el campo, que logró que los campesinos se mantuvieran, de los grandes logros de la revolución. Educación laica y gratuita, campo, la educación y el trabajo, el artículo 123, en donde ya constitucionalmente se estableció que el trabajo parte de, sí, todos tenemos derecho a un trabajo, bien, todos tenemos derecho al trabajo, pero que sea remunerado para que vivas de manera decorosa. Se instituye la figura del salario mínimo, el pobrecito salario mínimo que habían sido castigados hasta todavía hasta el sexenio pasado, ¿no? Que con, ¿cómo era con la supuesta paradoja, ojo, si no es puedo decirlo, la falacia de que si aumentas el salario mínimo vas a aumentar la inflación, cosa que no era cierta. O sea, era que no querían pagar más a los trabajadores y con esto aumentaron a sus ganancias los pinches empleadores, que no se hagan pendejos. Perdón, por poco se me sale, ¿no? Que no se hagan patos, diría, ¿no? Entonces, se busca la figura ya al triunfo de la revolución, la figura del salario mínimo, la jornada de 8 horas, se acaban con esas jornadas terribles o extenuantes, se acaba con las tiendas de raya, ojo, las tiendas de raya, luego los dueños de las haciendas pagaban con fichas, no pagaban con dinero, pagaban con fichas de la hacienda, y el trabajador con esas fichas iba y compraba productos en la tienda de raya. Entonces acaba eso y al trabajador le dan dinero. Es otra de las cosas, abogada Cadena, que los de las tiendas de raya, las empresas daban sus propias fichas para que el trabajador no pudiera ir a otro lado a comprar productos, ni a los pueblos ni por fuera. ¿Para qué? Para obligarlo a comprar en la tienda de raya y hacer que se endeudara con la tienda de raya. Son de estas cuestiones negativas o estas cosas negras que se daban en el porfiriato, que con la revolución se acabaron. De las cosas buenas de la revolución. Y bueno, todo esto se consolidó, vino una gran reforma, y sí, no hay que negarlo. Ya viene ya comienza pues cierto respeto al Estado de Derecho. Se trata de institucionalizar la revolución, de las creaciones de Plutarco Elías Calles. De las creaciones de Plutarco Elías Calles está precisamente la creación del Banco de México y la creación del Partido Revolucionario, Mexicano de la Revolución, Partido de la Revolución Mexicana, o el Partido Nacional Revolucionario, ya es Partido Nacional Revolucionario primero y Partido de la Revolución Mexicana, y partido que después será el Partido de la Revolución Institucional. ¿Y dónde perdió el camino el PRI? No, ya ven. Sí, cuando un economista salido de la UNAM, ay, pobrecita UNAM,
se va y estudia economía a otro lado y bueno, se vuelve presidente de la República, primero secretario de Programación y Presupuesto y luego presidente de la República, nada más y nada menos que Carlos Añez de Gortari, y nos manda el neoliberalismo. Y bueno, ahí fue donde pues, torció todo esto, ¿no? Y ahí queda este lado de lo que fue la Revolución Mexicana y el impacto en la Constitución de 1917. Bueno, los dejo. Espero que les haya gustado la clase. Que tengan muy buena noche. Soy su profesor Francisco Felipe de Jesús Pérez Alejandre. Pásenla bien. Nos estamos viendo. Cuídense mucho.